Buenos días, Miss Dina. El día de hoy le voy a presentar una actividad integradora, la cual es criterios de congruencia de triángulos, hecho por Juan Carlos Iglesias. Empecemos. Criterios de congruencia de triángulos. En matemáticas, la congruencia se refiere que dos figuras son exactamente iguales, es decir, que tienen la misma forma, mismo tamaño, lados iguales y ángulos iguales. Los tres criterios. Existen tres tipos de criterios de congruencia para los triángulos, y si se cumplen, los triángulos deben ser exactamente iguales. El primero es lado, lado, lado. El segundo es lado, ángulo, lado. Y el tercero es ángulo, lado, ángulo. L, L, L. Lado, lado, lado. Es el primer criterio que se verá el día de hoy. Este criterio se abrevia de la siguiente manera: L, L, L. Quiere decir que si dos triángulos con las mismas medidas son congruentes o exactamente iguales. En el ejemplo se cumple con el criterio de lado, 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 ya que los triángulos tienen la misma medida en sus lados. L, A, L. Lado, ángulo, lado. Es el segundo criterio del día de hoy. Este criterio se abrevia de la siguiente manera: L, A, L. Quiere decir que si dos triángulos que tienen dos lados con la misma medida y el ángulo entre ellos tiene la misma abertura, son congruentes, es decir, que son exactamente iguales. En el ejemplo se cumple con el criterio lado, ángulo, lado, ya que sus dos lados tienen la misma medida y el ángulo entre ellos es igual. ALA es el tercer criterio que veremos el día de hoy. Sus letras significan ángulo, lado, ángulo. Quiere decir que si dos triángulos tienen la misma medida de un lado y la medida de los ángulos de sus extremos son iguales, los triángulos son congruentes, es decir, iguales. En el ejemplo se cumple con el criterio ángulo, lado, ángulo, ya que ambos lados tienen la misma medida y los ángulos externos son iguales. Muchas gracias por su atención. Espero que le haya gustado mi presentación y gracias por ver este video.